profes, vamos a revisar la sección conectado de la ficha número 4 para que podamos aclarar algunas dudas que se hayan presentado. Lo que nos están diciendo aquí es que vamos a desarrollar un ejercicio en el que vamos a simular la cantidad de lluvia que cae en 5 años, o sea, en 1825 días. Bien, este ejercicio se trata de trasladar esta información a MakeCode, pero recordemos que en la sesión desconectado se había hecho ya un ejercicio sin el uso de MakeCode. Acá se hacía a través de una tabla simulando una variable cantidad de agua y utilizando un valor de un dado. ¿Para qué? Para generar un número aleatorio entre 1 y 6. ¿Por qué entre 1 y 6? Porque el ejercicio nos decía que en un lugar determinado llueve de 1 a 6 milímetros de agua por día. Entonces, por eso se utilizó un dado que nos permite generar un número aleatorio entre 1 y 6. Cada vez que lanzábamos el dado, simulábamos que ese era el valor acumulado de la lluvia de ese día. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con el conectado es tratar de hacer ese mismo ejercicio, pero ahora con el uso de MakeCode. ¿Qué es lo que nos plantea la ficha? Para empezar a resolver este ejercicio, primero tenemos que entender cómo se genera un número aleatorio. Para ello voy a utilizar el bloque al presionar el botón A. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En el bloque de matemáticas yo encuentro este bloque que se llama escoger al azar de. Lo voy a trasladar al escenario. Pero ¿qué sucede? Ustedes recuerdan que MakeCode funciona como si fuera un rompecabezas, es decir, si yo quiero usar este bloque, pues tengo que encontrar otro donde esto pueda encajar. ¿Qué podría hacer yo? Podría, por ejemplo, mostrar un número y decirle a la Microbit que me muestre un número, pero no cualquier número, sino un número aleatorio. Va a ser aleatorio entre este y este número que yo ponga aquí. Es decir, que cuando yo presione el número A, me va a salir un número que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Cada vez que yo presione el botón A, se va a generar un número aleatorio. Vamos a ver. Ahí se generó el 2, ahí el 6, ahí el 8. Muy bien, está generando entonces el número aleatorio. ¿Qué podría hacer yo también? Que yo podría crear una variable. Voy a crear una variable que se va a llamar aleatorio. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Que podría establecer ese aleatorio y decirle que esa variable aleatorio va a tener este número. Es decir, lo que yo estoy haciendo acá es decirle a MakeCode que esta variable que yo he denominado aleatorio va a ser igual a ¿qué? A todo esto que yo puse acá. ¿Y esto que yo puse acá qué es? Pues un proceso en el que se va a generar un número entre este rango y este. Entonces, aleatorio va a ser igual a toda esta operación, ¿sí? A veces puede ser un 1, a veces puede ser un 2, etc. A cualquier número que se genere entre este rango. Muy bien. Y para mostrarlo, ¿qué es lo que yo debería hacer? Pues irme al bloque de variables y utilizar esta opción de aquí para pedirle a MakeCode que me muestre lo que yo he guardado en esta variable. Es decir, generé un aleatorio, pero además lo estoy guardando en esta variable y aquí lo estoy mostrando. Muy bien, ahora que nos pide el ejercicio, nos dice, bueno, ya entendimos cómo generar un número aleatorio, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a traducir este diagrama a MakeCode. Para ello, el ejercicio nos propone que debemos empezar a crear una variable que se llama cantidad de lluvia. Veámoslo acá. Definir una variable que se llama cantidad de agua y va a ser igual a 0. Vamos a hacer entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a crear una variable que se va a llamar cantidad agua. Y ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Estamos copiando literalmente lo que está acá. Vamos a decir que cantidad de agua va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Que vamos a utilizar un bucle repetir y que ese bucle repetir va a repetir una tarea 30 veces. Veámoslo acá, 30 veces. ¿Y cuál es esa tarea? Pues vamos a utilizar el bloque cambiar
y dice que cantidad de agua va a tener ahora adentro esa operación de generar el número aleatorio, es decir, que la variable cantidad de agua va a ir acumulando. Recuerden que establecer lo que hace es darle un valor a la variable, es decir, que en esta línea cantidad de agua es igual a 0 porque es el valor que yo asigné aquí. Pero la variable, el bloque cambiar, ¿qué es lo que hace? Dice que esta variable que yo he definido aquí, cantidad de agua, va a ser igual a ella misma, a lo que ella misma trae. En este momento, la primera vez que se ejecuta, lo que ella trae es un 0. A ella misma más lo que yo ponga acá. ¿Más qué? Más el número aleatorio que se genere. Puede ser un 1, un 2, un 3. Bien, entonces, vamos a ver. El ejercicio nos dice que se va a generar un número aleatorio entre 0 y 6. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejercicio dice que en una ciudad determinada llueve entre 0 y 6 milímetros de agua por día. Por eso estamos utilizando ese rango. Bueno, ¿ahora qué nos muestra? Pues que finalmente se utiliza un bloque mostrar número y que vamos a mostrar ahí un número, pero no cualquiera, sino la cantidad de agua. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a ponerle atención a esto. La primera vez, cuando yo presiono el botón A, la variable cantidad de agua vale 0. ¿Bien? Luego, voy a tener yo acá mi aleatorio y aquí voy a tener nuevamente mi variable cantidad de agua. Entonces, vamos a hacer algo que se llama prueba de escritorio. Vamos a ver qué va a suceder con este código. Cuando yo presiono el botón A, con una sola vez que yo presione el botón A, esta tarea se va a ejecutar 30 veces. ¿Y qué tarea? Bueno, estamos diciendo que cantidad de agua vale 0 y que se va a generar un aleatorio entre 0 y 6. Vamos a ver, vamos a imaginar que se va a generar un aleatorio que es 1. Y ahora se ejecuta este bloque cambiar. Recuerden que cambiar lo que nos dice es que la cantidad de agua va a ser igual a ella misma más el número aleatorio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale cantidad de agua la primera vez? Vale 0. Entonces, cantidad de agua va a valer 0 más el número aleatorio. Es decir, que cantidad de agua la primera vez va a valer 2. Listo. Cantidad de agua ahora vale 2, ya no vale 0. En la siguiente operación, porque recuerden que todo esto se va a ejecutar 30 veces. La siguiente vez, ¿qué va a suceder? Vamos a imaginar que aquí se generó, primero ya dijimos que se generó el 1, ahora vamos a imaginar que se generó el número aleatorio 2. Entonces el aleatorio es 2. ¿Qué va a suceder con cantidad de agua? Que va a ser igual a lo que ella trae, que en este caso es un 2, este de acá, porque cantidad de agua quedó valiendo 2. Entonces va a ser igual a 2 más este nuevo aleatorio que se ha generado. Este nuevo aleatorio, es decir, 2. O sea, que mi variable cantidad de agua esta vez quedó valiendo 4. Los 2 que ya traía más el 2 del nuevo número aleatorio. La siguiente vuelta vamos a imaginar que se volvió a generar otro aleatorio y es un 1. Entonces el aleatorio es 1. Cantidad de agua quedará valiendo entonces el valor que ella ya traía, que en este momento es 4 más el nuevo número aleatorio que se acabó de generar, que es un 1. Es decir, que ahora cantidad de agua vale 5. Este procedimiento se va a ejecutar 30 veces. Es decir, que al final mi variable cantidad de agua va a tener guardado el resultado de esa suma de esos aleatorios que se realizó 30 veces. ¿Listo? ¿Por qué 30? Porque estamos simulando
la cantidad de lluvia que cae en un mes. Ahora sí, el ejercicio nos está diciendo que luego de entender esto estamos preparados para ir a desarrollar el aplicando lo aprendido. ¿Y qué es lo que nos pide el aplicando lo aprendido? Que lo que vamos a hacer ahora es no calcular, no hacer esta simulación para 30 días, sino para 5 años. ¿Y cuántos son 5 años? Pues vamos a regresar acá a nuestro diagrama de flujo. 1825 días. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Pues en lugar de poner 30, vamos a colocar 1825 días. Es decir, que este proceso ya no se va a hacer 30 veces, sino 1825 veces, para representar los días que hay en 5 años. Ahora sí, ¿qué nos dice además de eso? Primero nos pide que el cálculo lo hagamos para 5 años. Y que finalmente lo que podemos hacer es mostrar el promedio de lluvia que cayó. ¿Bien? Entonces, aquí nos lo indica. Recuerda mostrar al final el promedio de lluvia que cayó. ¿Cómo se calcula el promedio? Vamos a regresar aquí a nuestro diagrama de flujo. Y nos están diciendo que el promedio va a ser igual a la cantidad de agua que cayó dividido entre los 1825 días. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya no nos está pidiendo que mostremos la cantidad de agua, sino que mostremos el promedio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar promedio. ¿Y qué vamos a hacer con promedio? Vamos a utilizar el bloque establecer. Es decir, lo vamos a hacer aquí. Porque si yo lo pongo acá adentro, si yo pongo esto acá, ese promedio se va a calcular 1825 veces. No, yo lo que quiero es calcularlo una sola vez. ¿Y cómo lo voy a calcular? Necesito un bloque matemático. Para ello voy a utilizar esto. Y lo voy a poner aquí. ¿Qué me está diciendo? Que promedio va a ser igual a la cantidad de agua dividido entre los 1825 días. Dividido entre 1825 días. Esa es la fórmula del promedio. Y ahora sí yo le voy a decir que me muestre no la cantidad de lluvia, sino el promedio. Perdón, aquí vamos a cambiarlo por promedio y aquí vamos a cambiarlo por promedio. Entonces, aquí se opera con cantidad de agua va guardando ese número aleatorio. Es como si dijéramos que cada día llovió un determinado número de agua. Y luego lo que vamos a hacer con ese valor final que contiene la sumatoria de todo lo que se generó aquí, las 1825 veces que se hizo esta operación, y vamos a decir ahora que promedio es igual a cantidad de agua, ese sí estaba bien, promedio es igual a cantidad de agua dividido entre los 1825 días. Y finalmente lo que va a hacer es mostrarme el promedio. Vamos a verlo. Voy a presionar el botón A y ahora me dice, miren que este cálculo de las 1825 veces él lo hizo en segundos, ¿sí? Y lo que hizo acá fue mostrarme el promedio. Vamos a ver. 3.04. Nos dice que en promedio llovió 3.04. Recordemos que estamos hablando de milímetros de agua. En promedio llovió 3.04 milímetros de agua. Vamos a hacer otra verificación. Antes de calcular el promedio, podríamos verificar cuánta cantidad de lluvia cayó. Entonces, vamos a hacerlo. Miren que el resultado de multiplicar, de acumular este número aleatorio, esta cantidad de veces, miren el número que nos muestra. Ese es la cantidad de agua que cayó en 5 años. Ahora sí, como bien el ejercicio nos lo pide, lo que vamos a hacer es mostrar el promedio, no la cantidad de agua, sino el promedio. Y ese sería entonces nuestro ejercicio final. Vamos a verlo.
Ese promedio depende obviamente de estos aleatorios que se generan acá. Cada vez vamos a obtener resultados diferentes. Profes queridos, espero que hayamos podido resolver las dudas del desarrollo del conectado y el aplicando lo aprendido en el desarrollo de esta ficha número 4. Un abrazo para todos.